Ya se está incorporando la gente. Sí, ya se están incorporando. Bueno, pues doy la bienvenida al noveno y último seminario del ciclo de seminarios de igualdad organizados en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues es el último seminario, pero hay que decir que con un broche de oro. Un broche de oro por dos cuestiones. La primera es por la materia en sí de la que se va a trabajar o de la que se va a hablar o tratar, que es las novedades muy recientes sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y el segundo elemento de ese broche de oro lo aportan, esas las piedras preciosas, las personas que intervienen. Son personas que saben muchísimo de la materia. Luego ya cuando se haga la presentación de cada una de ellas, pues podrán ver el currículum y, bueno, y aparte es que son referentes. Tenemos a Fernando Lousada, que es un magistrado, como decía, es de referencia, sabe muchísimo, muchísimo de materia social y en cuestión de igualdad, pues sus libros son, bueno, para mí al menos son casi un manual, ¿no? Que tengo ahí de consulta. Y también tenemos otra profesora, Saray Rodríguez, que es profesora de Derecho, Trabajo y Seguridad Social y que investigadora, en este caso, con publicaciones muy recientes de este tema, de la igualdad retributiva. Y bueno, pues con Cristina Antoñanzas podemos decir que tenemos a la protagonista, a una de las protagonistas del reglamento. El reglamento es bueno, pues el resultado de una negociación y ella conoce de muy buena mano cuáles han sido esos pasos que se han dado, bueno, pues los logros y las dificultades que ha habido para alcanzarlos. Y después se va a incorporar Olimpia del Águila. Ella es la responsable de Seguridad Social de la COE y en estos momentos iniciales no se puede incorporar porque estaba en una reunión y en el interín entre que termina la reunión y se puede añadir al seminario, nosotros vamos a ir empezando. No quiero extenderme mucho, pero sí que quería resaltar que este año los seminarios han sido 9 de materias variadas, pero centradas en los 3 grandes pilares, que este es el tercer año en el que venimos insistiendo, que es la lucha contra la violencia. Por otro lado, también es la corresponsabilidad y por otro lado es también la igualdad en el trabajo, en las relaciones laborales y con un hilo conductor que es en esta edición la importancia de la coeducación y la importancia de la educación para la igualdad en todos los terrenos. Es decir, tanto a nivel educativo como a nivel de los actores que están presentes en las relaciones laborales, como también incluso de la propia judicatura. Y de eso Fernando Lousada sabe muchísimo, también tiene un libro muy interesante que espero que el año que viene venga a explicar ese tema. Y decía que hay ese nexo común o ese hilo que es el de la importancia de la coeducación, la importancia de la educación. Y por eso tenemos hoy a una persona que se encarga de la moderación, que es un lujo, es la profesora Irene Solves. Ella es de la Facultad de Educación de nuestra universidad, de la Universidad Complutense, es especialista en psicología de la educación. Pues está hoy aquí presente para dar, digamos, visibilidad a la importancia de la educación, porque por más que se tomen estas medidas normativas, por más que se insista en aspectos de evaluaciones, etcétera, si detrás no hay un cambio, si detrás no hay un cambio de mentalidad, si detrás no hay una evolución
y se sustenta esta evolución también en la educación, en la coeducación, bueno, pues de poco van a servir esas medidas normativas que hemos comentado, que, a ver, son medidas que son importantes, pero se tienen que sustentar también para que calen, ¿eh? Se tienen que sustentar en esa educación, pero no solo a nivel infantil, juvenil, sino también educación en las propias personas que están trabajando, las propias personas que están en las relaciones laborales. Bien, no me quiero extender más, solamente decir que gracias a Irene por estar ahí, por el esfuerzo que supone además tener que moderar un área de conocimiento que es en principio, bueno, pues parece un poco alejado, aunque no tanto, ¿no? Del propio. Y luego también muchísimas gracias a todas las personas que han asistido a estos seminarios. Una de las ventajas es el que se han podido incorporar personas que están muy lejos, que están fuera de Madrid, que están fuera de España y que por eso estamos tan contentos de poderles dar la bienvenida y contar con su participación y asistencia. Echamos de menos el podernos ver físicamente en los cafés, que son muy importantes esos cafés, esas pausas para cafés que hacíamos, porque ahí es donde bueno, pues, muchas de las cosas que se han quedado en el tintero se pueden acabar de completar. No me extiendo más y cedo la palabra a Irene Solves. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por esta introducción. Yo también agradeceros esta invitación en este rol de moderadora. Como bien ha dicho Jorge, el área que se va a tratar hoy está un poquito alejada, aunque, como bien ha explicado, quizá tiene alguna pequeña relación, pero bueno, yo estoy aquí, creo que estoy encantada porque voy a aprender muchísimo y viendo el currículum de las ponentes, de los ponentes, pues desde luego creo que es un honor estar aquí haciendo vuestras presentaciones. Voy a comenzar, si os parece, presentando a Fernando Lousada, que es magistrado especialista del orden social, destinado en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, abogado fiscal en excedencia, doctor en Derecho con premio extraordinario, con una tesis titulada El principio de igualdad de mujeres y hombres, en especial en el derecho del trabajo y la seguridad social. También es graduado social, diplomado en práctica jurídica y profesor asociado en la Universidad de Coruña. Ha publicado 30 libros, casi 300 artículos en revistas jurídicas indexadas, más de 100 colaboraciones en libros colectivos, está especializado en feminismo e igualdad de mujeres y hombres, derechos fundamentales en el contrato de trabajo, salud laboral, derecho procesal laboral, normativa social de la Unión Europea, independencia judicial y enjuiciamiento de género. Y por toda su labor ha recibido diversos premios de investigación jurídica, entre ellos el premio Rafael Martínez Emperador 2012 en coautoría, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial, y ha sido, bueno, pues ponente en más de 100 cursos de formación judicial dentro del Consejo del Poder Judicial. Y bueno, pues encantados de tenerte, Fernando, y deseando escuchar tu presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, mis primeras palabras dirigidas a Irene por tu amable presentación, a Jorge pues, por haberme invitado, que es un placer estar aquí pues en este seminario. Dentro de la distribución de papeles que hemos hecho, a mí me corresponde, como además soy el que arranco, pues hablar un poco de la contextualización de este decreto ley. Y yo voy a hacer una contextualización que creo que nos tenemos que situar en dónde empezó el principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor. Y para eso nos tenemos que situar nada más y nada menos, voy a ir muy rápido, pero quiero que veáis cómo ha evolucionado, nada más y nada menos que en el Tratado de Versalles, que acabó la Primera Guerra Mundial y en el cual se constituyó la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, en el mismo momento en que se constituye la Organización Internacional del Trabajo, se va a recoger este principio de igual en aquel momento era todavía igual salario, por trabajo de igual valor. Es un principio que en su momento estuvo malentendido porque se pensaba que las mujeres ya por sí mismas tenían un valor diferente, el trabajo de las mujeres tenía un valor diferente e inferior al de los hombres, tanto por motivos económicos, se suponía que rendían menos, como por motivos sociales, puesto que los hombres se pensaba que eran los que sostenían a la familia y las mujeres trabajaban simplemente para tener dinero para caprichitos. Lo digo así, pero no es algo que esté ajeno pues,
sin ir más lejos a la obra de Adam Smith explicando pues, la riqueza de las naciones, ¿verdad? Aquel famoso libro. Bueno, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos también va a recoger este principio y llegamos así al Convenio 100 de la OIT. El Convenio 100 de la OIT es básico en la materia. Primero, porque ya va a hablar de igual retribución por trabajo de igual valor, y segundo, porque va a exigir que la evaluación del trabajo sea igualmente igualitaria. A partir de aquí se empezó a implementar este principio pues, en todos los países, la propia Convención sobre y también a nivel internacional, la propia Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Nueva York, de 1978, pues dedica un artículo a decir al derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo. Y ya bajo el paraguas de esta convención, como bien es sabido, se fueron realizando una serie de conferencias mundiales sobre la mujer, la cuarta de las cuales es la más conocida de todas, la del año 1995, en donde se hace la Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción, estableciendo como elemento central de esa declaración el empoderamiento de las mujeres. Y, por supuesto, también dentro de esta declaración hay un objetivo estratégico que se dirige al cumplimiento, a la eliminación de todas las formas de discriminación en la materia retributiva. Y bueno, no voy a entrar en ese detalle. Y al mismo tiempo, la Organización Internacional del Trabajo, también en otro aspecto, en otro instrumento muy destacable, en el año 1998 hace la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, donde se dice cuáles son el mínimo que deben cumplir todas las legislaciones, sean o hayan ratificado o no convenios de la OIT, solo por el hecho de ser miembros de la OIT, Estados miembros de la OIT. Y dentro de esos 7 convenios fundamentales, uno de ellos precisamente es el convenio 100, en materia de igualdad retributiva. Con lo cual, parece que todo estaba hecho. Ya tenemos el principio, ya ha sido recogido, pero esto contrastaba radicalmente con la realidad. Todo este aparato normativo contrastaba básicamente con la realidad en la que seguía existiendo y persistiendo la desigualdad retributiva. Con lo cual, a partir de ahí, en desarrollo de la idea de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo, en desarrollo también de la Declaración de Beijing, tanto Naciones Unidas como la Organización Internacional del Trabajo van a empezar a realizar una serie de instrumentos, no los llamaría normativos, pero sí que se les llama a veces de legislación blanda o normas blandas, en virtud de las cuales se está intentando convencer a los distintos estados de que implementen la igualdad en materia retributiva. Bueno, creo que el más destacado de todos esos instrumentos es, a estas alturas ya es sobradamente conocido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030, ¿verdad? En la Agenda 2030 se contempla la igualdad de 2 perspectivas. Tiene 17 objetivos y la igualdad de género se contempla con una estrategia dual. Por un lado, es transversal en todos los objetivos y se aplica, por lo tanto, a todos los objetivos, y al mismo tiempo es un objetivo en sí mismo, que es uno de los 17. En esa aplicación transversal de la igualdad en todos los objetivos nos encontramos con la meta 8, bueno, el objetivo 8, la meta quinta, o la meta 8.5. Y dice literalmente, la voy a leer porque creo que es el elemento central: de aquí a 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Por lo tanto, el objetivo, la meta 8.5, el objetivo 8, meta 5, ya nos está situando dentro de este planteamiento, es decir, no vamos a incrementar, es lo que ha hecho o lo que ha venido haciendo Naciones Unidas y la OIT, no vamos a incrementar el número de normas obligatorias, porque esas ya las tenemos y están bien, sino que vamos a intentar implementarlas. ¿Y cómo se implementa esto? Bueno, aparte de que se han realizado algunas estrategias mundiales, precisamente
una en concreto para implementar la meta 8.5, la meta de trabajo de igual valor, la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido o ha dictado una serie de documentos en los cuales nos viene a decir lo que hay que hacer para avanzar en el tema de eliminar la brecha salarial, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer es evaluar la brecha salarial. Dentro de esta evaluación de la brecha salarial voy a decir algunas conclusiones que se han hecho en estos trabajos del OIT. Una de ellas es, las voy a leer y comentar, las diferencias en los salarios medios por grupo de ocupaciones indican que algunas ocupaciones en las que las mujeres tienen más probabilidades de trabajar reciben en promedio salarios inferiores. Esto es fruto de la segregación profesional y es lo que se denomina la penalización salarial de las ocupaciones feminizadas. También se ve agravada en los empleos la brecha salarial por la concentración de mujeres en los empleos mal remunerados. El tema del personal de cuidados que ha salido tan a colación en la pandemia, ¿verdad? Nos ha dado a entender que precisamente los trabajos más necesarios en una situación como esta muchas veces son los que están peor pagados. Y hablo de las profesiones sociosanitarias, las profesiones sanitarias también, pero las profesiones sociosanitarias, empleadas de hogar, etcétera, etcétera, cuidadores y cuidadoras. También la cantidad de tiempo que las mujeres pueden dedicar al trabajo es un elemento que tira hacia abajo en el salario de las mujeres. Es el estigma, o lo que se ha llamado, lo que llama la OIT, el estigma de la flexibilidad. Están en trabajos a tiempo parcial, en trabajos fijos discontinuos, de temporada, y eso tira también hacia abajo. Luego, las madres están más expuestas a la penalización salarial. En las mujeres, este es otro dato que maneja la OIT, hombre, podría entrar en datos estadísticos que valorasen esto, no lo voy a hacer, pero en este caso sí. Dice la OIT, las mujeres son menos proclives a pedir aumentos de salarios. Y trae a colación algunas estadísticas, pero una muy interesante, en la cual sobre un grupo de egresados de una maestría en administración de empresa realizado el estudio en los Estados Unidos, se ha revelado que cuando van a reclamar su primer empleo después de estar en esta escuela de alto nivel, el 12,5% de las mujeres negocian la oferta salarial y dicen, quiero más de lo que se me está ofreciendo. Los hombres, más del 50%. Son efectivamente egresados de una escuela de alto nivel y tienen esa conciencia y por lo tanto negocian en su primera entrevista de trabajo el salario. Las mujeres solo el 12%. La desigualdad por razón de género no solo es mayor en las categorías mejor remuneradas, sino que además aumenta en el extremo máximo de la distribución salarial. Es decir, cuanto más arriba estás, más diferencia hay. Hay más brecha salarial entre el personal directivo que incluso entre el personal de base. Y también otro dato, la brecha entre los géneros está presente desde temprana edad, empieza prácticamente en el primer empleo, pero se va haciendo cada vez mayor a medida que avanza la edad. Esto se viene a hablar de este fenómeno como el grifo que gotea. Es decir, las mujeres están siempre perdiendo posibilidades a lo largo de su carrera profesional de progresar, mientras que a los hombres no les gotea el grifo, pero a las mujeres sí, ¿no? Después de evaluar o identificar la brecha salarial, analizar las causas de la brecha, que van a estar básicamente en aspectos que ya hemos conocido, pero aspectos que vienen de atrás. La infravaloración del trabajo de las mujeres, la infravaloración económica y la infravaloración social sigue persistente hoy en día. Es verdad que en países como el nuestro, menos, pero sigue persistente. Y desde luego en otros países todavía muchísimo más. La consideración de las mujeres como dependientes económicos también está muy presente. La posibilidad de que las mujeres se encuentren sobrerepresentadas en sectores no estructurados, esto también pasa en nuestro país. Las estructuras globales de salarios de un país suelen ser muy opacas y más ya en los propios convenios colectivos. La segregación por motivos de género, la segregación vertical, ¿no? La segregación profesional,
En fin, que nos encontramos con todas esas razones que nos conducen, en último lugar, a los prejuicios, ¿verdad? Y en tercer lugar, nos dice la OIT, pues hay que adoptar una serie de medidas. Bueno, no tengo tiempo a explicaros lo que nos dice la OIT de medidas que hay que adoptar, evidentemente van en línea línea de transparencia salarial, evaluaciones objetivas de los salarios, de los trabajos, en fin, en una serie de circunstancias. La causa última, en todo caso, son los prejuicios de género, ¿verdad? Y el corolario de eso debe ser, bueno, ya que vamos a hablar de un poquito de coeducación, pues el corolario de todo esto es que los prejuicios de género hay que educar para que desaparezcan. Y esta sería un poco lo que también nos dice la OIT. Bueno, y todo esto, ¿cómo ha ido a los países, a los Estados miembros de la OIT, de Naciones Unidas en general? ¿Cómo ha sido reflejado en el mundo? Bueno, pues casi, con esto último que acabo de decir, ¿no? Y después de todo este recorrido que he hecho, así un poco a uña de caballo, para que veamos cómo ha evolucionado, casi que nos volvemos al principio, a cuando imperaban las dobles escalas salariales, porque se consideraba que el hombre tenía, el trabajo del varón tenía un mayor valor económico y un mayor valor social. Casi estamos volviendo al principio, ¿verdad? Ya con muchísimas diferencias. Y es que además el hombre todavía hoy en día, en gran medida, trae consigo el valor de su trabajo cuando trabaja. Y la prueba del 9 lo encontramos en el caso de cambios significativos en los empleos segregados. Fijaros, si en un empleo masculinizado entran mujeres, lo transmuta en feminizado, los salarios tienden a empeorar. Yo le escuché una frase a una feminista, una sindicalista y feminista alemana, que decía que las mujeres suben, o nos dejan subir, decía ella, a barcos que se hunden. Entonces ya decía, bueno, sin que sea relevante ya entrar a discernir si nos dejan subir porque se hunden o se hunden porque hemos subido. Entonces eso ya entra dentro de otras disquisiciones, ¿no? Pero en realidad el empleo segregado masculino cuando entran mujeres va a la baja. Y al revés, el empleo feminizado cuando entran varones va al alza. Pero curiosamente, incluso cuando el número de hombres no es significativo en un empleo feminizado, como para propiciar, o sea, no hay la masa crítica de varones suficientes para propiciar esa mejoría, pues la minoría de hombres progresa más fácilmente. Es un fenómeno que se conoce como escalera de cristal, ¿verdad? Bueno, así que el centro de gravedad del principio de igual retribución, si todos hemos aprendido de todo esto, no está en hacer comparativas, comparamos esto con esto, sino que está en valorizar el trabajo femenino. Esta es la base en la que está trabajando la Organización Internacional del Trabajo. Y dentro de esta idea de que hay que valorizar el trabajo femenino, no nos valen o no nos pueden valer los tradicionales métodos globales o de clasificación que no cuestionan los factores de valoración de predominancia masculina, como el esfuerzo físico en los trabajos manuales, y además se invisibilizan los factores de valoración de predominancia femenina, como la atención, destreza o la habilidad manual, que se supone tienen más las mujeres, bueno, probablemente porque las manos les son más pequeñas, tienen más destreza manual. Dicho esto sea con carácter obviamente general, ¿no? Bueno, pues esto ha determinado que las legislaciones hayan dado un salto. Y ya no queremos unas normas de igualdad retributiva que estén muy bien escritas. Ya hemos visto que no ha sido fácil llegar al principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor. No ha sido fácil, pero que no nos bastan estas normas principialistas, sino que hay que dar un salto. Y la OIT habla en este caso de legislaciones proactivas. Y las legislaciones proactivas vienen ocurriendo desde hace o se vienen aprobando desde hace unos 20 años. Quizá la primera de ellas fue Suecia en el año 92, en donde se introdujo ya un concepto de trabajo de igual valor, algo que nosotros hemos introducido precisamente en el Decreto Ley 6/2019, que da lugar al reglamento del que estamos hablando, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos ha habido una modificación en el año 2008, la Lilly Ledbetter Fair Pay Act, en virtud de la cual se ha ampliado el plazo para reclamar en materia de discriminación retributiva, que antes estaba, fijaros, en 180 días.
y esta ley lo ha ampliado. También, estos ya son ejemplos quizá más conocidos, por más cercanos, las obligaciones de transparencia salarial que se implementaron en Alemania en el año 2017 y que también nuestra ley y nuestro Real Decreto han implementado ahora, ¿verdad? O la existencia de las auditorías retributivas que se implementó en Islandia en el año 2017, obligando a las empresas a justificar además las diferencias salariales, cosa que también vamos a ver en el Real Decreto que tenemos. Pues en España, ¿cómo ha sido la cosa? Y con esto ya acabo, porque me parece que estoy en los 15 minutos más o menos que me habéis asignado. Pues en España hemos tenido hasta hace muy poco normas principialistas, y yo habría de decir normas principialistas defectuosas, puesto que en el año 1980 el Estatuto de los Trabajadores nos decía igual trabajo por igual salario por igual trabajo. Esto se modificó en el año 2002 para que, bueno, en el año 1994 para decir igual salario por trabajo de igual valor, y en el año 2002 para decir por fin lo que nos costó 22 años desde que lo pusimos hasta que les ha dicho bien, igual retribución por trabajo de igual valor. Con lo cual, fijaros lo que tardó, lo que llegamos o lo que se tardó en avanzar. Y la Ley Orgánica de 2007, hemos de decir que se intentó que fuera algo más que una norma principialista y se le intentó dar un contenido introduciendo algo que se ha introducido precisamente en el Real Decreto 6/2019, que son las presunciones de discriminación retributiva. Se intentó introducir en el año 2007, no se consiguió, y la efectividad de la igualdad retributiva quedó básicamente en manos de los planes de igualdad, que bueno, han tenido sus aspectos positivos, pero como todo es en esta materia, tarda en avanzarse, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la ley, el Real Decreto Ley 6/2019 y este reglamento no hacen sino avanzar en esta idea de normativa proactiva, de legislación proactiva, que es lo que exige la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que exige Naciones Unidas para el cumplimiento de la meta 8.5 de Naciones Unidas. Y ahora, porque como también estamos en Europa, conviene destacarlo, en esa misma línea va la recomendación de la Comisión Europea de 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, que también ha sido inspiradora del Decreto Ley 6/2019 y de su desarrollo reglamentario. Y con esto remato, pues dejando contextualizado pues, la normativa legal y la normativa reglamentaria. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Fernando. Te has ceñido además muy bien al tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso, si os parece, a Saray Rodríguez. Saray es profesora contratada, doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de La Laguna. Nos habla, de hecho, desde allí, desde Canarias. Subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna, árbitra del Colegio Arbitral de Elecciones Sindicales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sus áreas de investigación principales son la igualdad, la conciliación de la vida laboral y familiar, el tiempo de trabajo y el derecho a la no discriminación retributiva por razón de género y sexo. Y bueno, pues sobre estas temáticas, además de la publicación de su tesis doctoral en la editorial Comares bajo el título Tiempo de trabajo y vida privada, que fue publicado en el 2016, ha realizado aportaciones en diversas obras colectivas internacionales y nacionales, ha publicado también varios estudios científico-técnicos en revistas especializadas y puede destacarse por su conexión con la sesión de esta tarde, su reciente monografía publicada en la editorial Bomarzo, titulada La no discriminación retributiva por causa del sexo y del género, un derecho constitucional laboral específico. Bueno, pues muchísimas gracias, Saray, por estar aquí y damos paso a tu ponencia. Adelante, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Igualmente yo comienzo mis primeras palabras agradeciendo a la organización, a la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, haber contado conmigo para intervenir en esta sesión dedicada a las novedades en igualdad retributiva. Y también quiero darles la enhorabuena por organizar este tipo de iniciativas
tan necesarias y sobre todo por la eficacia y por la excelente organización durante todo el ciclo. Y ojalá que eso, que se siga aprovechando las ventajas de esta doble realidad, ¿no? Virtual y presencial, que se pudiera combinar en el futuro cuando volvamos a una realidad más amable que la que estamos viviendo. Dado que el tiempo del que dispongo es limitado, voy a compartir una presentación, yo sí, porque la parte que me toca exponer es el propio, a ver si lo hago bien, me avisan, sí, vale, es el propio contenido del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, por el que se regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Entonces, dado que este tiempo es limitado, no da para hacer un análisis exhaustivo de todo el contenido del reglamento. Por eso, dedicaré mi intervención a exponer una serie de cuestiones que considero esenciales. Estas cuestiones son las siguientes. En primer lugar, haré brevísimamente un marco normativo porque gracias a la intervención del profesor Lousada, de Fernando Lousada, el reglamento ha quedado excelentemente contextualizado. Luego insistiré en el principio de transparencia retributiva como esa puerta de entrada al resto del contenido del reglamento, para finalmente hacer referencia, siquiera brevemente, a los distintos instrumentos que sirven a la transparencia retributiva y que van a tener una serie de implicaciones en el análisis y en el cálculo de la brecha retributiva de género, así como van a impactar también en la medición de las retribuciones, de los salarios y las retribuciones en las empresas. Bien, por lo que se refiere a la contextualización del Real Decreto, solo diré brevemente que es el fruto del diálogo social. Es el fruto de la concreción del acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo que se adoptó el pasado 30 de julio de 2020 entre el Ministerio de Trabajo e Inclusión Social, el Ministerio de Igualdad y las organizaciones sindicales más representativas. No interviene la patronal. Y este Real Decreto, que entrará en vigor el 14 de abril de 2021, a los 6 meses de su publicación, se suele conocer o se suele comúnmente decir que es el Real Decreto, es el reglamento que crea el registro retributivo. Y nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, el registro retributivo ya existía, lo crea, la implanta, su obligación de existencia en todas las empresas, independientemente del volumen de su plantilla, el Real Decreto Ley 6/2019. Ese Real Decreto hacía alusión a una serie de referencias, una serie de modificaciones en el tenor literal del artículo 28, introduciendo, mejorando el concepto de trabajo de igual valor, la obligación del registro retributivo y la obligación de justificar las diferencias en las retribuciones entre trabajadores y trabajadoras cuando éstas fueran superiores al 25% en empresas de más de 50 trabajadores. Lo que va a hacer este Real Decreto ahora es concretar, ampliar y afectar todas estas cuestiones que quedaron pendientes de regulación después de la adopción de este Real Decreto Ley 6/2019. Afecta y desarrolla, por tanto, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, afecta otros preceptos del Estatuto y también afecta al artículo 46.6 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, al regular, al contener toda la regulación sobre la auditoría retributiva y de este modo complementa el contenido del otro Real Decreto, publicado el mismo día además, que es el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Para abordar el contenido del Real Decreto 902/2020, es necesario comenzar por el principio de transparencia retributiva. Esta es la piedra angular a partir de la cual se desarrolla el resto del contenido del Real Decreto. Este principio de transparencia se define como aquel
que aplicado en los distintos aspectos que determinan la retribución y sobre los distintos elementos de la retribución, nos permite obtener la información sobre el valor que se atribuye a dicha retribución. Insiste en este principio, que es un principio destinado a una finalidad: identificar discriminaciones directas e indirectas que puedan existir en materia de retribución, y particularmente cita una, la que se deriva de la incorrecta valoración de los puestos de trabajo. Ya nos adelanta aquí el Real Decreto que esta va a ser, es el eje, la valoración de los puestos de trabajo va a ser el eje sobre lo que giren todos los demás instrumentos. El principio de transparencia retributiva, el Real Decreto nos dice, debe ser integrado, implantado, aplicado por las empresas y los convenios colectivos. Cuando alude a que deberá ser integrado y aplicado, nos habla de una auténtica obligación. Y para cumplir con esa obligación nos detalla una serie de instrumentos que sirven para la aplicación del principio de igualdad retributiva, pero que no son los únicos. Por eso, el Real Decreto dice, al menos, se podrán utilizar los siguientes instrumentos: los registros retributivos, la auditoría retributiva, la valoración de puestos de trabajo y el derecho de información de las personas trabajadoras sobre el contenido del registro. Aunque sea alterar el orden en el que estos instrumentos que sirven al principio de transparencia están enumerados en el Real Decreto, voy a comenzar por la valoración de los puestos de trabajo, porque verdaderamente es el que a mi juicio tiene mayor relevancia por su conexión con el concepto de trabajo de igual valor y con la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor que va a estar recogida en el artículo 4. La valoración de los puestos de trabajo, como se sabe, es un proceso complejo de recursos humanos que se apoya en metodologías de valoración y clasificación de los puestos. Estas metodologías pueden ser cualitativas o cuantitativas. Ya el reglamento directamente nos especifica cuáles quiere que sean utilizadas y nos habla de métodos analíticos o cuantitativos, porque la finalidad de la valoración de los puestos de trabajo es precisamente determinar un sistema de clasificación por el criterio que queramos: categorías laborales, grupos profesionales, puestos de trabajo, niveles de puesto, que permitan identificar cuándo un puesto de trabajo va a tener igual valor que otro y consecuentemente lo tenemos que retribuir igual. Esto conecta, como les digo, con el concepto de trabajo de igual valor, que no es nuevo, lo introdujo el Real Decreto Ley 6/2019, pero que ahora el reglamento en su artículo 4 nos va a detallar todos los elementos que lo componen. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas, las condiciones educativas, las condiciones profesionales y de formación, las condiciones laborales y los factores estrictamente relacionados con el desempeño y otros factores y condiciones tengan valor equivalente. Por tanto, tendrán que ser retribuidos igual. Y nos detalla todas esas definiciones de cada uno de los elementos. Incorpora en este cajón desastre otros factores y condiciones, factores que ya vienen siendo aplicados en los sistemas de valoración de puestos de trabajo habitualmente, que son los componentes, los elementos de carácter físico, por ejemplo, relacionados con el desempeño, la penosidad, pero otros muy significativos como la capacidad de resolución de conflictos. Para ayudarnos a la correcta aplicación de la adecuada valoración de los puestos de trabajo, el artículo 4 dice que este sistema de valoración de puestos de trabajo será correcto si cumple con una serie de criterios que además define. Debe ser cumplir el criterio de adecuación, de totalidad y objetividad. Además, el Real Decreto deja pendiente la aprobación de una orden en la que se recogerá el procedimiento de valoración de puestos de trabajo que podrá utilizar la empresa, y se establece un plazo de 6 meses. El segundo paso rápido, no puedo detenerme en todo para no agotar el tiempo, el segundo de los elementos que sirven a la transparencia son los registros retributivos. El registro retributivo va a estar contemplado en el artículo 5 del Real Decreto 902/2020, indicándonos su alcance personal, los objetivos, su ámbito temporal y también una serie de peculiaridades que va a tener el registro retributivo si tiene que existir en una empresa con la obligación de tenencia de auditorías retributivas. En general, los registros retributivos
van a existir en todas las empresas independientemente del volumen de su plantilla y albergarán a todo el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, incluyendo al personal directivo y a los altos cargos. El objeto es garantizar la transparencia y comprobar que la configuración de las percepciones está transparente y actualizada, y también lograr que se permita un acceso adecuado a la información retributiva de la empresa mediante la elaboración documentada de datos promediados y desglosados. Para elaborar el registro o para modificarlo debe haber consulta previa a la representación legal de las personas trabajadoras, y también se prevé la elaboración de un formato oficial de registro que será publicado en los próximos meses, entendemos. ¿Qué información debe existir en el registro? Pues los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales desagregadas por sexo. Pero además, ahora nos concreta este Real Decreto que el promedio no va a ser solo la media. Necesariamente tendrá que incluirse la media aritmética y la mediana de qué cantidades, pues de lo realmente percibido por la persona trabajadora, es decir, no las retribuciones fijas anuales, sino la retribución real. La presentación debe estar, por tanto, desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo todo el desglose, salario base con cada uno de los complementos, percepciones extrasalariales de cada uno. Y respecto a la pregunta de cuándo tenemos que publicar ese registro, pues el Real Decreto señala el año natural como periodo temporal de referencia, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de, y les dejo ahí subrayado en rojo, alteración sustancial de cualquiera de los elementos que lo integran. No nos aclara que puede ser una alteración sustancial, podemos pensar la inclusión o la supresión de alguno de los elementos que integran el paquete de compensación de las personas trabajadoras, o bien revisiones salariales. Las peculiaridades que tienen que tener el registro retributivo cuando existen las empresas con la obligación de tenencia de una auditoría retributiva son las siguientes. Además de todo lo que hemos visto, hay que añadir las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor, aunque estén en distintos apartados de la clasificación profesional, y también la justificación a la que hacía referencia el artículo 28.3, es decir, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales de la empresa de las personas trabajadoras de un sexo respecto a la del otro sea superior al 25%, debe señalarse y contemplarse que esa diferencia porcentual no obedece a motivos relacionados con el sexo. Pasando al tercer elemento del instrumento de la transparencia retributiva contenida en este Real Decreto, son las auditorías retributivas. La auditoría retributiva es un contenido obligado para todas las empresas con plan de igualdad. Y así se establece en la Ley Orgánica de Igualdad y en el Real Decreto que les decía, en el 901/2020, puesto que ahora es contenido mínimo del plan de igualdad. El objeto, a diferencia del registro, es tener la información para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de retribución, definiendo, en caso contrario, qué hay que hacer para evitar, corregir o prevenir obstáculos y necesidades. Reforzando la vinculación entre el plan de igualdad y la auditoría retributiva, la vigencia se hace coincidir, la misma que el plan de igualdad, salvo que las partes que negocian establezcan otra distinta. La auditoría retributiva, la regulación, implica dos obligaciones para las empresas, sobre las que no tengo tiempo de insistir, que son la realización de un diagnóstico sobre la situación retributiva en la empresa. Y la segunda, el establecimiento de un plan de actuación. Ese plan de actuación tiene que contener objetivos, actuaciones, un cronograma y una persona responsable de su implantación y seguimiento. Es decir, podemos pensar que es
en el plan de igualdad, la auditoría retributiva es un plan de igualdad en materia retributiva dentro del plan de igualdad, porque necesitará diagnóstico, cronograma, objetivo y evaluación y seguimiento. En cuanto a la problemática, para no detenerme en cómo la elaboración de la guía retributiva, que se puede detectar en materia de auditoría retributiva es la posible conciliación de los plazos. Los plazos que se establecen para que las empresas tengan un plan de igualdad con los plazos que da la disposición transitoria única de este reglamento para que las empresas cuenten con una auditoría retributiva. Porque si los analizamos, vemos que hay algunos, si se aplica el mismo régimen de cadencia de 1 año, 2 años o 3 años, según sean empresas de más de 151 personas trabajadoras, entre 101 y 150 personas trabajadoras o entre 50 y 100, va a haber algunos problemas de ajuste temporal que veremos cómo se resuelven en la práctica en los próximos meses. Y finalmente, el último instrumento que sirve al derecho de información de las personas trabajadoras es, al principio de transparencia, es el derecho de información de las personas trabajadoras que viene contemplado en el artículo 5. Este instrumento de transparencia va a determinar cómo las personas trabajadoras pueden acceder al contenido del registro retributivo, y ello va a depender de que la empresa cuente o no con representación legal de las personas trabajadoras. Si la empresa cuenta con representantes legales, a esto se les permitirá, a la representación legal se les permitirá el acceso al contenido íntegro del registro. Por el contrario, si la empresa no tiene representantes legales de las personas trabajadoras, solamente tendrá la obligación de compartir o facilitar las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, por supuesto, desagregadas y desglosadas, pero únicamente esta diferencia porcentual, sin que nos explique el Real Decreto nada más en este sentido. Y con este repaso por todos los instrumentos que sirven al principio de transparencia retributiva, concluyo mi intervención, quizá apuntando, siquiera, una de las disposiciones adicionales, la disposición adicional primera, que se refiere a la participación institucional y que insiste en esto que veníamos diciendo desde la presentación, Jorge, desde la presentación del curso, ¿no? La necesidad de formación, información y actuaciones de sensibilización en esta materia para que todas las personas que intervienen en los procesos y procedimientos incluidos en este Real Decreto puedan hacerlo con todo el conocimiento, superando roles y estereotipos de género. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Saray, pues muchísimas gracias por tu participación también y haberte ceñido, haber explicado todo de modo tan conciso. Vamos a continuar con las presentaciones. Daremos paso a Cristina Antoñanzas, que es vicesecretaria general de UGT, es bióloga de formación en excedencia laboral por cargos o sindical. Trabajó en un laboratorio de análisis de aguas y alimentos, formando parte de diversos proyectos de investigación. Fue también secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT de La Rioja de 2007 a 2009, año en el que fue elegida secretaria de Salud Laboral y Empleo. En el año 2013 fue nombrada secretaria general de UGT de La Rioja, elegida vicesecretaria general de UGT en el 42 Congreso Confederal, celebrado en marzo de 2016, y además de las funciones propias de la vicesecretaría general, es la responsable política en los ámbitos de comunicación, mujer trabajadora, migraciones, juventud y la Unión de Técnicos y Cuadros. También es vicepresidenta de la Fundación Francisco Largo Caballero. Muchísimas gracias, Cristina. Damos paso a tu presentación. Adelante, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de la videoconferencia. Veo ya más de 50 personas, por lo tanto
es importante, ¿no? Y felicitar una vez más a la Escuela de Relaciones Laborales por esta iniciativa, que iba a agradecer pues, a Jorge y a todos sus compañeros y compañeras de la escuela el que nos hayan invitado y a participar, ¿no? Iba a explicar un poco el reglamento, que lo ha explicado muy bien Saray, por lo tanto voy a reorganizar mi exposición, sobre todo centrándome en algunos aspectos que tanto Fernando como Saray han comentado y que nos quedan pendientes, ¿no? Todavía de avanzar. Como muy bien han explicado los dos ponentes anteriores, todo parte de la cuestión fundamental, ¿no? Y dijéramos que el eje gordiano para eliminar o intentar eliminar esa brecha salarial que existe en nuestro país son los trabajos de igual valor, ¿no? Y cómo conseguimos de una vez por todas realizar esa valoración de los puestos de trabajo para poderles darles, perdona por la reiteración, el valor que significa cada uno de esos puestos de trabajo, ¿no? Fernando lo decía, es un ejemplo que nosotros ponemos mucho, que es por qué se valora, es decir, se cobra de diferente forma el hacer un coche que el cuidar a una persona, ¿no? Son en muchos, Fernando lo explicaba muy bien y es un placer siempre escucharle. Los trabajos feminizados, ya él ha contado que en toda la historia pues han sido peor remunerados que los trabajos, dijéramos, los trabajos masculinizados. El negociar, ¿no? Y el un poco dar una visión diferente de lo que ha sido esta negociación. Ahí está Olimpia, con la que ya somos compañeras y amigas porque estamos muchas horas juntas negociando y también estamos en muchas jornadas explicando todas nuestras negociaciones. Hay que dejar claro una cosa, y Olimpia está ahí para también decirlo. Saray lo decía, este acuerdo ha sido fruto y se ha negociado dentro del marco del diálogo social, pero este reglamento en concreto, lamentablemente, y voy a insistir en esto, que lamentablemente no ha podido ser en el reglamento de planes de igualdad, pero este reglamento en concreto, y como iban juntos, pues no pudo ser, pero sí que fue negociado y acordado en el 99% de lo, con el 100% de lo que al final ha sido publicado, fue acordado por la parte sindical y por la parte empresarial y el gobierno de la mesa que estuvimos negociando. Hay que darle especial valor e importante el valor del diálogo social y la relevancia que en una cuestión tan fundamental y tan importante para las mujeres, pero no solo para las mujeres, sino yo creo que es para dar un paso más en esa transparencia, ¿no? Y hablar sin prejuicios y sin problemas de lo que es pues los registros salariales, de lo que tienen que ser las auditorías salariales. Aquí conseguimos de verdad llegar a acuerdos y que este reglamento es fruto de esos acuerdos y esas horas de negociación. Que ambas estamos seguras de que si nos hubiéramos tenido más tiempo, incluso el reglamento de planes de igualdad lo hubiéramos terminado acordando. Porque voy a hacer un pequeño inciso que no tiene que ver con la igualdad, pero Olimpia también estuvo conmigo no sé cuántas horas, 20 horas negociando en la sede de COE el primer acuerdo de ERTES justo antes de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, cuando tenemos tiempo, podemos negociar, llegamos a acuerdos, igual que llegamos a acuerdos todos los días negociando convenios colectivos. Pues esto de negociar y los planes de igualdad y el registro retributivo es negociación colectiva y tenemos que aplicarla en las empresas. Se nos han quedado cosas, yo creo que se quedaron por esa premura que Saray decía, el reglamento no lo desarrolla. Y Saray lo ha dicho en varias ocasiones, o esto queda para un posible desarrollo. Pues os digo que estamos en ese desarrollo. Vamos a seguir manteniendo reuniones
para poder tener un registro salarial que podamos utilizar todas en las empresas, porque es fundamental dar esa herramienta a las compañeras y compañeros que negocian planes de igualdad, tanto por la parte empresarial como por la parte sindical, para no perder tiempo en discutir cómo hacemos un registro salarial, sino realmente hacerlo. Sí que es verdad que, como Saray explicaba, hemos conseguido introducir dentro de este reglamento y realmente concretar mucho más de lo que decía el decreto ley del año pasado, del año 2019, que para eso era el desarrollo reglamentario, y para nosotras creo que es de importar trascendencia llegar a esos acuerdos en estas dos cuestiones. Una, ya lo he dicho, los registros retributivos, no hay que tener miedo, hay que ser bien claros. Somos conscientes y lo hemos hecho querer dejar así bien claro en el preámbulo de este Real Decreto Ley que desarrolla los reglamentos, la importancia de la Ley de Protección de Datos y la importancia de que los datos de los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar protegidos y tienen que utilizarse con todo el sigilo y toda la cautela que nos exige a los representantes legales de los trabajadores y por lo tanto también eso que Saray ha incidido, esa diferencia de cómo se pueden ver los datos dependiendo de si los va a ver la representación legal de los trabajadores o si no existe representación legal, cómo presentar estos datos y por lo tanto desde el punto de vista en este caso de UGT creemos que es un avance muy importante para poder de una vez por todas atajar la brecha salarial en las empresas. Es fundamental otra cuestión que ahí sí que va a ser mucho más compleja ver cómo conseguimos llegar no a un acuerdo, sino porque hay un montón de modelos y Fernando exponía muy brevemente modelos de cómo hacer la valoración de los puestos de trabajo. El reglamento sí que es verdad que deja claro cómo que tiene que ser, no voy a insistir, Fernando lo ha dicho, pero ahora tenemos que escribirlo en un papel, cómo vamos a valorar los puestos de trabajo. Y eso sí que va a ser muy complejo y muy complicado. Pero ahí es donde está el kit de la cuestión. O sea, el kit de la cuestión es dar realmente valor a cada uno de los puestos. Otro ejemplo que nosotras ponemos siempre es, por ejemplo, por qué una limpiadora cobra menos que un cristalero. Y pongo adrede masculino y femenino. Cuando en la mayor veces utilizan los mismos productos, tienen los mismos riesgos, incluso a lo mejor tienen incluso los mismos pluses de ahora me va a salir la palabra, pero me entendéis lo que quiero decir, disculpadme. Por lo tanto, creo que eso es lo que vamos a tener que realmente abordar. Y para eso y somos muy conscientes, y eso hay muchas reticencias, y hay que serlo bien claro, en nuestras propias organizaciones, porque es abrir en canal la negociación colectiva. Es decir, los convenios colectivos, clasificaciones profesionales, grupos profesionales, puestos de trabajo, analizarlos y abrir en canal clasificaciones profesionales que vienen de muchísimos años y que no se han modificado en muchísimos años. Por lo tanto, creo que ambas partes hemos sido muy conscientes de lo que escribíamos, hemos sido muy conscientes de que esto es lo que realmente es importante y que lo hemos puesto y que vamos a seguir trabajando. Y creo que la voluntad existe en intentar llegar a unos mínimos acuerdos para facilitar luego el trabajo de nuestros compañeras y compañeros cuando realmente se sientan a negociar un plan de igualdad, o un registro o todas las cuestiones, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Podemos escribir las mejores leyes, pero si luego no somos capaces de que en las empresas se apliquen, pues vamos a seguir igual y dentro de 10 años seguiríamos igual. Ayer mismo nosotros tuvimos una videoconferencia con más de 200 compañeros y compañeras de todo el territorio para abordar esto mismo, ¿no? Para decir, hay que ponerse las pilas, compañeros, compañeras, hay que introducir, por ejemplo, en los convenios colectivos el registro salarial, porque es algo que es obligatorio para todas las empresas, por lo tanto, vamos a acordar cómo
lo introducimos en las empresas, vamos a ponerlo en un convenio colectivo para que así todas las empresas tengan muchísima más facilidad, sobre todo para dar esa facilidad a las pequeñas empresas, ¿no? A las pymes que tienen mucha más dificultad. Pues todas estas cuestiones somos conscientes, tanto COE, CEPYME, como en este caso los sindicatos más representativos, que somos los que hemos firmado estos acuerdos, UGT y comisiones obreras, que esto, conforme mejor y mayor acuerdo haya a nivel estatal, podamos ir bajando y pueda ir aplicándose realmente en las empresas, que eso es lo fundamental, la aplicación real en las empresas. Pero para eso vamos a necesitar todas y todos recursos. Y aquí sí que lanzó una pelota al gobierno porque hay cero recursos, ni para empresarios ni para sindicatos, cero, para poner en marcha dos. Y con todos mis respetos, y habéis visto que no soy ni licenciada en Derecho, y vengo de Ciencias, con Olimpia siempre lo hablo, yo soy de Ciencias puras, os dejo esto de las leyes para los que realmente sabéis, o que aprendo mucho y he aprendido mucho de vosotras y de vosotros, pero siempre lo digo, o sea, 0 euros para poner realmente dos reglamentos en marcha, que es un cambio en las relaciones laborales de los más fundamentales en nuestro país de los últimos años, en los que realmente podemos empezar a ver qué es lo que está pasando en las empresas, decidir y demostrar si existe o no brecha salarial en las empresas o discriminación salarial en las empresas, que no es prejuzgar, es analizar lo que esté en la mesa, que habrá muchas empresas de nuestro país que haya alguna diferencia, pero que se pueda justificar, pues vamos a abordarlo. Pero son unas modificaciones laborales fundamentales y muy importantes que lamentablemente, y siempre lo diré, y esta Olimpia siempre que hablo de este tema me escucharéis esto, no pudo ser firmado por la parte empresarial, en este caso COE, CEPYME, pero que estoy segura de que vamos a llegar a acuerdos, ya sea bipartito en el ANC, seguro para desarrollarlo, ya sea a nivel sectoriales, a nivel de convenios colectivos, a nivel de las empresas, que ya estamos firmando planes de igualdad, pero hacen falta recursos. No podemos escribir una ley, un reglamento magnífico, o más o menos magnífico, y tener 0 recursos para ponerlo en marcha. 0 recursos para sindicatos y empresarios para ponerlo en marcha. Por lo tanto, también aquí el gobierno tiene algo que decir. Y quiero terminar por ajustarme al tiempo, me quedan un par de minutos, creo. Otra cuestión que también es importante y que lamentablemente se va retrasando. Y es una directiva de transparencia salarial que es un compromiso de la propia presidenta de la Comisión Europea, el abordar la brecha salarial en Europa y esa directiva de transparencia salarial que nos pueda servir como herramienta. Es verdad que España vamos más adelantados, pero seguro que hay alguna de las cuestiones que nos pueden servir para mejorar nuestros reglamentos y que lamentablemente pues, iba a abordarse, creo recordar, el 4 de noviembre o a principios de noviembre, se ha retrasado a principios de diciembre. Nosotros en la Confederación Europea de Sindicatos estamos presionando para que esta directiva de transparencia salarial salga adelante y por lo tanto creo que nos queda mucho por hacer. Hemos avanzado, pero no podemos esperar con propios datos de Eurostat que han salido hace unos días, donde la brecha salarial en España es verdad que poquito a poco va descendiendo, también es verdad que es menor que en la media europea, per se 14%, y que tardaríamos hasta el 2046 en nuestro país en que las mujeres y los hombres, que no existiera esa brecha salarial entre hombres y mujeres, porque no hay que decir que los hombres y las mujeres cobremos lo mismo, no, hay que decir que no exista esa brecha salarial entre hombres y mujeres y que exista y que realmente lo que haya sea esa misma retribución por trabajos de igual valor. Por lo tanto, creo que
hemos avanzado, creo que es fundamental este paso, pero que aún nos queda mucho por trabajar, nos queda mucho por negociar y nos queda mucho por hacer porque tengamos realmente esa igualdad real. Muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Cristina, también por ceñirte a los tiempos. Vamos a dar paso ya a la última de las ponentes, además que ha sido nombrada en numerosas ocasiones en esta charla, o sea que casi ya la han presentado, por suerte, las compañeras y los compañeros. Vamos a tener la suerte de escuchar a Olimpia del Águila, es responsable de la COE, de las áreas de seguridad social y de igualdad en el Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social. Es también doctora en Derecho, abogada y ha sido profesora de la Universidad Complutense en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho hasta el año pasado, en el que se incorporó en la COE. Pues bueno, le damos paso a Olimpia y muchísimas gracias. Hola, bueno, no sé si me oís. ¿Sí? Perfectamente. Buenas tardes a todas, a todos. Es un placer y una frustración hacerlo por videoconferencia. Pero es un verdadero placer compartir una jornada tan potente como la que tenéis, en la que he aprendido muchísimo. Me he incorporado un poquito tarde, pero casi he llegado a entender incluso la primera ponencia. Es un placer además colaborar con mi querido Jorge Torrents, que es un compañero, amigo y al que quiero y admiro mucho. Y encontrarme pues, con mi compañera de fatigas y amiga, Cristina Antoñanzas. Casi, bueno, Saray, has dicho todo lo que yo quería decir sobre igualdad retributiva. Y lo único que iba a decir es, no, sí que lo negociamos. Y lo ha dicho Cristina. Y es verdad, y Cristina recordaba esa noche que empezó a media mañana, sobre las 11 de la mañana, y terminó de madrugada con esa primera negociación, cuando todavía no sabíamos, pero intuíamos lo que se nos venía encima, y cómo eso fue la espoleta de salida. Ahí apareció, acuérdate, la fuerza mayor de ERTES, una negociación muy dura, porque es muy difícil poner soluciones a algo que lo que teníamos era solo incertidumbres. Me acuerdo de un momento a mitad de la tarde que fue cuando me entró por el móvil los anuncios de la OMS ha acabado de declarar pandemia y casi teníamos que buscar en Wikipedia qué significaba, qué significaba y por qué ahora, ¿no? No sabíamos la que se nos venía encima. Ese día noche se demostró la fuerza de la negociación o del diálogo social bilateral. Ahí Cristina, además, dos cosas que dije el otro día en uno de nuestros bolos, Cristina, y vuelvo a decir hoy. Primero, creo que fue muy productiva porque éramos casi todo mujeres. Es decir, tuvimos mucha empatía porque ambas posiciones fueron muy valientes. De repente, cómo sacar o cómo generar esos ERTES de fuerza mayor, ahí tuvo muchísima valentía tanto Cristina como Maricruz en comisiones, asumiéndolo, y por nuestra parte también esas comisiones ad hoc, esos instrumentos de ERTE vinculados a la actuación sindical, ¿no? Ambas organizaciones o ambos lados, las 4 organizaciones, al día siguiente teníamos que explicarlo también a los nuestros, ¿no? Porque, bueno, ahí Cristina además con la experiencia y la sensatez pues nos iba también encauzando, lo encauzó, y gran parte del éxito fue debido a ella. También Cristina lo ha dicho muy bien, o sea, cómo tiene esta fuerza el diálogo social y cómo la igualdad ha sido y es un compromiso de todos los interlocutores sociales. Lo ha sido, y no es nuevo, ahí tenemos esa ANCES, cuando casi se hablaba todavía de igualdad de oportunidades, que suena ya vintage, ¿no? Y lo ha sido este año. Y lo va a seguir siendo. Es cierto que COE no terminó de firmar el acuerdo, pero
este reglamento está absolutamente negociado. Además, negociado desde el profundo convencimiento y el compromiso por parte de todas, también éramos casi todas mujeres, por parte de todas, de la consecución de ese objetivo en el que nos encontramos. Quizá mi papel era el papel más feo, ¿no? Porque a veces es el aterrizarlo en la realidad de las empresas o, a ver, hasta aquí no vamos a llegar, bueno, pero también, como siempre, estaba la generosidad de sindicatos y también, como siempre, creo, la generosidad de organizaciones empresariales para decir, venga, vamos y vamos a seguir negociando y vamos a seguir mejorándolo. No se firmó por un artículo. O sea, de los dos reglamentos, que realmente es uno, porque están tan sumamente unidos, que es la misma legislación con los mismos objetivos y se hablan entre ellos. No se firmó por uno y, como dice Cristina, si nos hubieran dejado unas horas, estoy convencida que hubiéramos llegado a una solución, porque incluso esta solución, que bueno, no se firmó por el tema de que con quién se negocia cuando no hay representación legal de los trabajadores. Hubo una primera opción, que era la comisión ad hoc. Esa opción, que era la gubernamental en el primer texto, se cambia por la opción de sindicatos que dicen, bueno, y defendiendo sus legitimísimos intereses, que no, que se llame a los sindicatos representativos y más representativos del sector. Por ese artículo. Entonces, tampoco esta solución, que es esta última, que es la que al final se decide el gobierno, además en una tarde que tampoco teníamos muchos textos, estábamos muy cansadas. Cristina se pegaba unas jornadas maratonianas, porque yo de vez en cuando me iba a otro, pero acuérdate, eran los ERTEs por la mañana, teletrabajo, que si el desempleo extraordinario, por la tarde a las 5 de la tarde aterrizábamos en Igualdad hasta que saliéramos. Pues tampoco lo favorecía, yo creo. Tampoco, no era el clima. Es cierto que son urgencias, es cierto que ya se llegaba tarde, esos 6 meses de plazo que nos había dado el Real Decreto Ley 6/2019, pero quizá pues, se hubiera merecido otro contexto, ¿no? En todo caso, la solución del reglamento nos puede dejar en la misma situación que estábamos antes. ¿Qué pasa si el sindicato no responde en 10 días? ¿Con quién negocia? Y ahora, y sinceramente no lo sé. Y sinceramente me están preguntando las empresas y no sé qué decirles. Porque lo que me pide el cuerpo y la cabeza es decir, bueno, comisión ad hoc, que a mí es una solución que me gusta más porque me parece más feminista. En el sentido de, si las trabajadoras de la empresa pueden constituir una comisión ad hoc, que mejor que venga nadie a hacerlo por ellas. Pero bueno, es que ni siquiera tengo claro que pueda decir que sea esa la opción. Pero está claro que yo tengo que decir que hay una obligación de negociar. Pero puede pasarme que no tenga con quién. Este ha sido el único artículo, insisto, en el que más allá de correcciones, más allá de tal, en el que no hubo acuerdo. Todo lo demás sí. Y todo lo demás sí, tanto en los mecanismos o el compromiso con determinados mecanismos, como el intento de aterrizar la legislación que ya teníamos. Estos son reglamentos, no podíamos salirnos, lamentablemente. Ayer era yo mucho el aguafiestas de la habilitación legal, pero ese era el marco. Dentro del marco que yo tengo, hasta dónde puedo llegar y que sea práctico para el tejido empresarial que tenemos. Las grandes empresas llevan mucho tiempo ya haciendo planes de igualdad porque la gran empresa entiende mucho la igualdad como un elemento de competitividad. Claro, es clase, salario en especie, o yo quiero atraer a las personas que sean mejores según entiendo yo, me da igual que sea hombre o mujer. Tengo que además hacer mi empresa lo suficientemente flexible, que tengan oportunidades de formación, de promoción, etc. Todo ese encaje, que lo tenemos en los planes de igualdad, las grandes empresas
lo vienen haciendo y muchas veces incluso van más allá. O sea, el tema de las buenas prácticas en igualdad ya es está absolutamente asimilado. Pero ahora teníamos que bajar toda esta legislación al verdadero tejido empresarial español, que son pequeñas y muy pequeñas, medianas, pequeñas y mucha micropyme, muchas pequeñitas. Ahí tenemos, claro, ¿cómo lo aterrizábamos? Pues primero intentamos organizar estos dos, ¿cuántos modelos de registro? ¿Te acuerdas, Cristina? Pues incluso ahí dije, bueno, 2, aunque sean menos de 10, 2, porque además creo que siempre hemos entendido que el registro salarial da la oportunidad, al menos una vez al año, de que las empresas sean conscientes de la estructura salarial de su empresa. Y no pasa nada, y eso es bueno, es muy bueno. De ahí saldrán oportunidades de mejora, seguro. El hacerlo además de manera que sea fácil y no burocrático. Uno de los riesgos en los que podíamos caer es convertir la igualdad como unas meras obligaciones documentales, burocráticas o costosas. Esa transformación, bueno, ya he hecho el registro, ya he cumplido. O, vaya, tengo que hacer el registro, ¿no? Pues hacerlo fácil, de manera que no se creen esas barreras a veces mentales a la igualdad. En ese sentido, lo que ya habéis señalado, lo ha señalado Cristina, estamos trabajando para hacer esos dos modelos, sobre todo el dirigido a las empresas que no tienen obligación de plan de igualdad, esto es, las de menos de 50 trabajadores en nada de tiempo. Estas empresas que tengan acceso a un registro que le dé al menos cierta seguridad jurídica. Lo estoy haciendo bien. Quisimos también aclarar algunos aspectos que no lo teníamos, o sea, que estábamos aplicándolo en la práctica, pero sin seguridad jurídica porque en la ley no había detallado. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Quién entra? Entran todos los trabajadores, pero ¿y esos directivos que casi a veces parece que están entre trabajador y directivo? ¿Quiénes entran? Pues decidimos, todos entran. Independientemente de niveles salariales, independientemente de que estén trabajando 10 minutos en la empresa. Todas tienen que ser reflejadas en el registro. ¿Cómo se agrupan? Aquí teníamos que facilitar a las pequeñas empresas o medianas ese trabajo, con lo cual la referencia, la remisión va a ser, como ya también ha señalado Cristina, muy a convenio colectivo. Es decir, ahí es donde vamos a tener que trabajar, porque va a ser lo más fácil, la remisión más fácil que haga esa pequeña o mediana empresa. No va a poder hacer en muchos casos una auditoría, no está obligada desde luego, pero es más difícil que se meta a hacer auditorías retributivas con un análisis factorial de los elementos que constituyen cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí uno de los grandes trabajos que nos va a quedar, más allá de esos registros, va a ser el trabajo en la negociación colectiva. Y esto es muy importante, porque las discriminaciones que normalmente, vamos a por lo menos, la igualdad legal, el principio de igual remuneración o a trabajos de igual valor, es un derecho absolutamente consolidado. Discriminaciones directas, si las hay, son ilegales. Y hay que además hacerlas frente absolutamente. ¿Qué es lo que podemos tener? Esas discriminaciones indirectas. Estas discriminaciones indirectas son multicausales. Esto es, primero, tenemos que trabajar muchísimo en la negociación colectiva. Como dice Cristina, hay que abrir, pero de arriba abajo, porque salen de ahí. Por ejemplo, las antigüedades. Las antigüedades generan muchísimas diferencias salariales por razón de género. Las penosidades. Pues es que la penosidad la tendremos que actualizar. La atención al cliente, que en muchos casos
son muchos puestos muy femeninos, es altamente penosa muchas veces. Sobre todo si ya además estás en departamentos de quejas y devoluciones, ¿no? Claro, y no se ve, está la penosidad física todavía en los convenios. La minuciosidad. La minuciosidad que tiene muchas veces un impacto muy importante en la siniestralidad laboral. Vamos a valorar la siniestralidad. Vamos a, entre comillas, premiar a las personas que tengan menos accidentes de trabajo. Que se valore los EPIs o cómo tratamos los EPIs. Porque parece que nosotras tenemos más aversión al riesgo, quizá porque solemos tener más cuidados que hacer, que no valoramos solo nuestro riesgo, sino el que nos rodea, ¿no? Y sobre todo, ahí vamos a tener que hacer un trabajo muy minucioso de configurar todos estos complementos salariales sin caer, por un lado, en el esencialismo de género. No voy a premiar un trabajo porque esté feminizado. No puedo premiar algo por el mero hecho de que tradicionalmente se configure como un aspecto de lo que significa ser mujer. Claro, porque no vaya a ser que lo que hagamos sea, en vez de romper los roles de género, sea fortalecer determinados roles. Ahí vamos a tener que ser, últimamente se usa mucho el término quirúrgico, ¿verdad, Cristina? Pues aquí también, aquí también. Y además de todo esto no va a servir de nada si no se trabaja, al menos con la misma intensidad que se trabaja en el mundo empresarial, con sindicatos, organizaciones empresariales, no me refiero a nivel solo interno, sino en el mundo de la interlocución social, diálogo social y la aplicación en las empresas, si no se trabaja al menos con la misma intensidad en la sociedad. A mí no me sirve de nada. No voy a poder alcanzar, por lo menos, la igualdad o romper o eliminar la brecha si la corresponsabilidad no es también real y efectiva. Si las mujeres son las que cogen las jornadas partidas, porque tienen niños, las que cogen las excedencias, ahora el riesgo de, yo el teletrabajo que sí estoy con los niños con los deberes. Si no cambiamos esas relaciones culturales, porque son relaciones sociales, esos roles, por mucho esfuerzo que se haga en el mundo de la empresa, seguirá existiendo brecha. Entonces, desde aquí, y me uno desde luego a lo que decía Cristina, nos faltan recursos, sobre todo porque es que les hemos cargado de obligaciones a pequeñas y medianas empresas, que las grandes hace tiempo que están trabajando en ello. Pues desde luego nos faltan recursos para implantarlo, pero es que todavía faltan muchos recursos para que se pueda generar o para que vayan dirigidos a romper estas brechas. Brechas que si además no se trabaja de manera multidimensional, podemos tener la desagradable sorpresa que dentro de 10, 15 años se hayan agrandado. El impacto de la sociedad digital y de la digitalización de la economía y de la digitalización de la organización empresarial puede producir, si no actuamos ahora, brechas más grandes, porque va a variar toda la estructura socioeconómica, va a variar. Y todavía seguimos con elecciones entre niños y niñas formativas con muchos sesgos. Y luego, Cristina, por mucho que nos llamen a negociar, tú y yo estaremos ya muy cascadas, será. No podremos hacer nada. Entonces, la llamada es a que, igual que hemos tenido la responsabilidad y tenemos las obligaciones ahora de trabajar dentro de la empresa, de crear todas esas herramientas, de abrir toda la negociación colectiva, de aplicarlo en todas las otras esferas sociales también, para que
para que podamos avanzar y bueno, y veamos nosotras, no tendremos que esperar al 2046, no sé si decías, ¿no? Esa igualdad retributiva y formativa y en todos los aspectos. Pues muchas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Olimpia. Yo creo que has hecho un cierre estupendo a las otras ponencias, la verdad. Pues tenemos unos minutitos, si os parece, os cuento algunas de las cuestiones que han realizado a través del chat. En realidad hay 3. La primera de ellas va dirigida a Saray. No sé si has tenido oportunidad de leerla. Comenta Susana, actualmente participo en negociaciones de planes de igualdad y algunas empresas están defendiendo que facilitar datos salariales a la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras supone un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. ¿Cómo podemos responder a estas resistencias? ¿Qué respuesta podemos dar en base a la fundamentación legal? Gracias de antemano por tu respuesta y por tu intervención. Una respuesta muy rápida, Saray, si puede ser, que seguro que es muy compleja, Sí, pero... muchas gracias. Sí, es un poco compleja. Yo creo que ahí la intervención de una intervención más decidida, quizá, más de sumar, quizá Olimpia puede insistir más en esto, ¿no? Más de sumar al proceso por parte de las organizaciones empresariales, sería recomendable, ¿no? Porque es el rechazo frente a la carga burocrática excesiva que están teniendo, sobre todo ahora que se empieza a aplicar progresivamente la obligación de negociar planes de igualdad a empresas más pequeñas, pues se ven desbordados con toda esta necesidad de registros, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo respondería con ¿no? con otra pregunta, es si me bloquean las obligaciones que en materia de igualdad existen en el Estatuto de los Trabajadores, en el Plan de Igualdad, en la Ley Orgánica de Igualdad, las normas que lo desarrollan, que en este caso son los reglamentos 901 y 902. La auditoría salarial, el registro retributivo, son desarrollos de estas normas en materia de igualdad. Las personas que forman parte de las comisiones negociadoras tienen reconocidos por este reglamento los mismos derechos que los representantes de los trabajadores. Y en este sentido, el bloqueo, el acceso a la información y el impedimento a las personas que forman parte de una comisión negociadora para realizar, tramitar y bloquear la negociación del plan de igualdad, ya sea en su fase de diagnóstico o en la negociación de su contenido, pueden ser faltas muy graves o muy graves por incumplimiento, por perturbación de las normas, que caerían a las empresas. Y yo me alejaría de la Ley de Protección de Datos y me centraría en las normas que estamos utilizando y aplicación estricta de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. No sé si Cristina o Olimpia quieren añadir algo más a esto. Es que esto yo lo he dicho en mi intervención, lo has explicado perfecto, Saray. Tuvimos discusión, yo entiendo la parte... Claro. Y Olimpia además fue la que dijo bien claro que había que poner que ajustándose a la Ley de Protección de Datos. Y la Ley de Protección de Datos lo deja claro, yo lo he dicho en mi intervención y tú lo has explicado, vamos, perfectamente. Por lo tanto, nada más que añadir, la verdad. La Agencia de Protección de Datos tiene buenos trabajos y buenas guías sobre la aplicación de la protección de datos en las empresas y en los sindicatos. En la participación sindical. Sí, exacto. ¿Qué información? Y aquí, claro, a mí, desde luego estamos hablando de datos personales, más que lo que en los procedimientos de negociación de plan de igualdad, que no me genera ninguna duda, las personas, o sea, es que no es nuevo. Es decir, es que cuando el diagnóstico había que hacerlo antes de este reglamento y no puedes hacer el diagnóstico si no tienes los datos, ¿no? Sí que me generaba más dudas el registro por la publicidad, el acceso al registro. Pero lo solucionamos claro, con las ninguna dos. duda, exacto, ninguna duda respecto a cuando hay RLT, ninguna. ¿Vale? No la tenía antes, no la tengo, vamos. Ahora, ese acceso a datos, sobre todo en empresas que sean más pequeñas, que pueda identificar puestos y nombres, pues había que protegerlo de alguna forma. Y ahí, como dice Cristina, pues creo que la solución que hemos dado es una solución garantista,
tanto del derecho, porque estamos hablando de derechos también fundamentales, el derecho a la intimidad, del derecho de la trabajadora, del trabajador a sus datos personales y también tratar de garantizar el principio de transparencia retributiva. Muchísimas gracias. Rápidamente, otra pregunta, en este caso para Cristina. Comenta Susana si puede adelantar cuándo podremos disponer del protocolo guía para realizar los registros de auditorías. Y He estado también viendo agradece. sí, he estado viendo las preguntas, me respondo y disculpadme que me tengo que ir porque si no voy a perder un tren y estoy muy bien en Madrid, pero si no, no tengo cómo volver a mi casa. Muy rápidamente, lo he dicho, estamos en ello, tuvimos una primera reunión antes del verano, la semana que viene, sí, miércoles que viene, quiero recordar, vamos a volver a sentarnos para ver cómo vamos avanzando. Y esperamos que a la mayor brevedad posible vayamos teniendo esa información. Respondo a una pregunta que he visto por ahí y luego ya dejo que mis compañeras también respondan, porque he visto que hay empresas que están ralentizando o que dicen vamos a esperar a que salga una guía para ver, hay ya muchas cosas, o cómo hago la valoración de puestos de trabajo. Aquí hay que tener una cosa muy clara y voy a ser muy clara, y ojalá en una empresa pudiéramos hacer todo ya así, pero todos, empresarios, sindicatos, ponemos un plan de igualdad. No, vamos a ir paso a paso. Hay un tiempo para poder poner esto en marcha, somos conscientes de que todo a la vez no podemos hacer, vamos a empezar con registros retributivos, auditorías y vamos a abordar cómo analizamos los trabajos de igual valor, que es lo más complejo. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a intentar facilitar lo mejor posible a todos los negociadores y negociadoras. Pero ahora mismo ya hay muchas herramientas de registros salariales y hay herramientas para que nos gustarán más o menos, que en este caso la parte sindical siempre nos gustan menos, pero hay herramientas para analizar para realizar la valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, tampoco se puede paralizar un plan ni la negociación de un plan porque digan que no hay herramientas. Vamos a sentarnos en la mesa y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Ahí tenemos las dos cuestiones. No puedo paralizar el plan. No, cuando esté, no, porque la ley ya es de obligado cumplimiento el ponerse en marcha. Hay un registro retributivo que viene ya del año pasado, o sea, que viene ya de marzo del 2019, que ahora hemos especificado cómo hay que hacerlo, aún más, pero ya venía. Por lo tanto, vamos a ir poco a poco viendo lo que hay y vamos a ir, hay muchos planes de igualdad ya firmados en nuestro país y acordados, vamos a ir viendo qué hay que modificar de los planes que ya están para adaptarlos a la nueva legislación. Pero no nos vale con ralentizar tampoco, ¿vale? O sea, creo que aquí hay que ser honestos y honestas todas las partes. Y hay cuestiones que nos gustarán más o menos unos a otros, pero que tenemos esa legislación encima de la mesa y que en 6 meses entra en vigor realmente. Y por lo tanto, que tenemos ese tiempo poco a poco y sin prisa pero sin pausa para ir avanzando y ir negociando. Y disculpadme de verdad, que me gustaría seguir aquí con vosotras. Un saludo, un placer, Jorge, Eva, Irene, Sara y Olimpia, y nos vemos en la próxima, seguro. Un saludo un placer. y un beso muy fuerte. Hasta luego. Muchas y esperemos gracias. que sea presencial, como dice Olimpia, y que ya nos podamos incluso dar achuchones y esas cosas. Hasta luego, muchas gracias. Buen viaje, Cristina. Gracias. Jorge, ¿tenemos un par de minutitos para alguna pregunta más o no te oímos el micrófono? Perdón, que sí, podemos hacer esa pregunta. Vale, perfecto. Pues comenta alguien a través del chat. Bueno, en realidad hay 2 o 3. ¿Elijo alguna o...? Bueno, vale, pues comentan alguien que no le ha quedado claro que puede hacer una empresa sin representantes legales que convoque a los sindicatos para conformar la mesa de negociación. Si estos no contestan o rechazan la invitación, ¿lo puede hacer una comisión ad hoc o no negocian con nadie e implantan el plan? Si podéis dar alguna indicación básica general.
Bueno, yo os he comentado la problemática de la empresa, que es exactamente esa y que fue ese el motivo por el que lamentablemente no se pudo llevar a acuerdo. Que tampoco, que más allá del hecho simbólico, desde COE y desde CEPIME estamos muy orgullosos de haber participado y de haber dado lo que podíamos en esas tardes de negociación. Pero esta es una de las grandes dudas. Es decir, a medida que vayamos bajando, mayor número de empresas, bajando el número de trabajadores en las empresas obligadas, mayor número de empresas van a venir obligadas a hacer plan de igualdad y menos representación legal de los trabajadores nos vamos a encontrar, porque a medida que se va disminuyendo el tamaño de la empresa, disminuye el número de reletes, ¿no? Y es un problema, porque, ¿qué digo? ¿Qué les decimos a las empresas desde las organizaciones empresariales en este aspecto? Porque no está nada claro el que yo pueda hacer una comisión ad hoc. No hay sentencias, obviamente, porque el reglamento tiene 4 días, pero podemos ver las que se decían antes y no, lo de la comisión ad hoc no está avalado por la jurisprudencia de manera uniforme, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué opción me queda? Porque yo estoy obligada a tener un plan de igualdad. Pues la opción es negociarlo con nadie, es decir, hacer un plan de igualdad. Pero es que tampoco, incluso así, me genera dudas de seguridad jurídica. ¿Qué pasa si me responden después? ¿Tengo que volver a empezar? ¿Tiro todo lo hecho? Creo que ese es un punto que de alguna forma tendremos que aclarar y cuanto antes. Hacemos una pregunta más. Comenta en esta línea, muy relacionado con lo que acaba de comentar Olimpia, Alex comenta que realiza el plan de igualdad para su empresa de 700 trabajadores y trabajadoras y pregunta si la definición de los puestos de trabajo, tal como habéis comentado, marcará la existencia o no de las desigualdades retributivas entre hombres y mujeres, ¿cuáles son los criterios específicos que deberán tener las empresas para la definición de estos puestos? En la actualidad, la DPT es un cajón desastre lleno de ambigüedad. ¿Alguna de las dos quiere responder? Perdón, porque es que yo no entendía la pregunta. Me quedé releyéndola porque no la acababa de entender. A veces formulamos las preguntas. Cuando las personas pueden hablar, las entiendo más que cuando las leo. Sí, cierto. A ver, ¿Cuáles son los criterios específicos que deben tener las empresas para la definición de los puestos? Bien, la utilización de métodos cuantitativos para la valoración de puestos de trabajo, no cualitativos, porque el reglamento insiste en esto, y acogerse a como mínimo todas el establecimiento de puntuación por factores o comparación de factores, tal como el sistema de valoración de puestos de trabajo se ha venido haciendo tradicionalmente. Ahora sí, hay que ajustarse a esos criterios que les dije de adecuación, totalidad, para que las funciones, las tareas, la responsabilidad tenga asignado todo valores de carácter cuantitativo mediante los cuales podamos ver que puestos de trabajo pueden tener igual valor a pesar de ser diferentes, para que así tengan o entren dentro de este principio de igual retribución por trabajo de igual valor y tengan que ser retribuidos igual. No sé si me he explicado, ¿no? Si te sirve alguna pista, en lo que se trató, esto era muy complicado, o sea, uno de los retos de los dos reglamentos, porque los dos reglamentos pivotan sobre uno de los ejes, es este, también el de planes de igualdad. ¿Cómo haces la valoración? Claro, es imposible normarlo en un reglamento, porque ya existen multitud de sistemas de valoración. Desde un reglamento no podíamos decir, bueno, este es el único válido.
teniendo en cuenta además que muchas empresas, grandes empresas que concurren en ámbitos internacionales, tienen sus certificados, sus sellos y sus formas de hacerlo, que no podemos además poner en entredicho desde nosotros, entendedme, desde nosotras haciendo unos criterios en un reglamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que al menos queríamos hacer? Primero, huir de los sesgos de género, huir de ese esencialismo de si son cuidados hay que pagarlo más porque lo hacen las mujeres, entendedme, ¿vale? Luego, intentar incorporar algunos criterios que sirviesen para valorar si el sistema que se va a implantar en ese plan de igualdad o para el registro retributivo sirve o no sirve. Entonces, esos 3 criterios que tenemos que hacer caso son el de, como ha dicho Sara ya varias veces, el de adecuación, es decir, esa factorización de los elementos que describen el puesto de trabajo, si tiene penosidad, si atención al cliente, que decía antes, si es repetitivo o no es repetitivo. Esa factorización, esos adjetivos que yo pongo al puesto de trabajo, se adecúan realmente a ese puesto de trabajo. Si los que he escogido definen con totalidad, casi totalidad, son definitorios, todos ellos, no falta ningún elemento esencial de ese puesto de trabajo. Y además que sean objetivos, que en la medida de lo posible lo podamos valorar, que sean criterios que no pertenezcan al ámbito subjetivo de cada director de recursos humanos, ¿no? Con esos, si es cumplido esos 3 criterios, puede utilizar la valoración analítica, los que considere, que son los que, como dice Saray, tradicionalmente se han venido utilizando en la valoración de puestos de trabajo. ¿Vale? Y sobre la herramienta, pues haremos y vamos todo lo rápido que podemos, pero es que últimamente el diálogo social está muy lleno de asuntos que siempre... Sabéis que se termina primando lo urgente sobre lo importante, pero es que a veces aquí también con lo que estamos pasando se une lo importante a lo urgente. Y vamos, estamos en ello. El 18 me parece que teníamos, retomábamos el tema del registro. ¿Vale? Yo sí puedo apuntar algo así de cierre, que me da pena que Cristina se haya ido porque de verdad que como asistente a esta sesión he disfrutado mucho por conocer las entrañas de la gestación, ¿no? De la opinión de un sindicato y la opinión de la patronal en este aspecto, y ojalá hubiese sesiones más como estas, porque es como, ¿qué voluntades había ahí gestando esto que nos ayudan a interpretar el texto? Porque yo cuando leo determinadas cosas pienso, ¿qué querían hacer? Por ejemplo, cuando dicen el registro deberá existir en todas las empresas, incluyendo a todas las personas trabajadoras, y al personal directivo y a los altos cargos, relaciones laborales de carácter especial, ese carácter expansivo, maravilloso por la norma, pero ¿yo para qué lo voy a usar? ¿Por qué está ahí? Eso es maravilloso saberlo. Pero pues eso sí que te lo puedo contar. Y ya yo me estoy alargando porque me puse a preguntar. No, no queríamos que hubiera dudas, porque sí que había. Es decir, acordaros, es que el Real Decreto Ley 6 nos dejaba abierto muchas cosas, muchas. Entonces, bueno, uno de los elementos con los que tenemos que luchar son los techos de cristal. Entonces, desde el compromiso de que lo que está sucediendo arriba también tiene que ser transparente, y no solo por la igualdad real actual de hoy, de noviembre del 2020, sino porque es que necesitamos referentes. O sea, en mi generación, yo ya soy muy vieja, pero nos criamos con muy pocos referentes de profesionales en muchos sectores, ¿no? Necesitamos que las niñas crezcan, y los niños, porque esto es aprendizaje de todos, crezcan con esos referentes. O sea que el tema de la destrucción de ese techo de cristal es muy importante también. Y queríamos que, porque habían existido dudas y había prácticas y había empresas que se había tomado, son relaciones de carácter especial, por tanto están fuera
y podría ser una opción. Desde luego, con la legislación del año pasado puede llegar hasta ser legítima. Pero esa inclusión explícita es para hacer explícita la obligación de que esto tiene que ser en todas. Yo echo de menos así de cara al futuro, y me da pena que por eso que Cristina no esté, ¿no?, que se incida más en las políticas de carácter cualitativo, ¿no? Estos 4 instrumentos que cita el reglamento y nos dice que son como mínimo estos, o al menos estos, ¿no? Pues que el trabajo siguiese en los aspectos cualitativos, la política cualitativa, es decir, incidir en esos sistemas de promoción, la incorporación a la empresa o la promoción profesional a la empresa, que incida ahí la retribución, la perspectiva de género, la ausencia de sesgos, la ausencia de estereotipos en ese o bien reclutamiento inicial, Sí. promoción futura, ya sea a través, y ya lo podemos meter en la inteligencia artificial y en los sesgos invisibles que se cuelan ahí y que siguen provocando brechas, ¿no? Y luego otra cuestión que es que asociamos el registro, la auditoría y demás a la brecha, pero claro, Cristina decía los datos de la brecha retributiva en España, 14%, ¿qué brecha? ¿La ajustada? ¿La no ajustada? Entonces, creo que el trabajo futuro, este reglamento es un éxito sin duda, desde mi punto de vista avanza, como decía Fernando Lousada, en esa política proactiva, pero hay que seguir trabajando en la unión de estos datos con la brecha y que nuestro país, de cara a esa futura directiva de transparencia retributiva, tenga datos comparables, porque normalmente los datos del INE son diferentes a los que aporta Francia y ahí hay diferencias en las distintas brechas según el sistema de cálculo. Entonces, con estas cuestiones no quería dejar de decirlas. Así que muchas gracias. No, Saray, estamos en ello. Estoy de acuerdo contigo. Desde luego, era un reglamento, yo era como la bruja mala de la negociación, claro, ¿entendedme? Porque es que además, bueno, por eso me decía esta Cristina lo de que ya no es jurista, porque claro, yo me pasaba el día diciendo, ¡ay, la habilitación legal, por Dios! Claro, teníamos el instrumento que teníamos. Estoy de acuerdo contigo, lo cualitativo es muy importante, absolutamente importante. Sí que es verdad que, bueno, puede ser que a través de esa mesa de seguimiento de la igualdad retributiva podamos de alguna manera, porque además ahí nos vamos a encontrar. Creo que además de lo cualitativo hay que ir incorporando elementos de interseccionalidad. Esto es, no es lo mismo ser mujer que ser mujer gitana, no es lo mismo ser mujer cualificada. Yo soy una privilegiada, tenemos que asumirlo. Muchas de las que estamos aquí somos privilegiadas. Tenemos que asumir también, bueno, el tema del cruce con la edad, la interseccionalidad entre mujer y el edadismo, ¿no? Hay muchísimo trabajo por hacer. Pero creo que en España lo estamos haciendo bien. En España se incorporó muy tarde las mujeres, nos incorporamos de manera intensiva en los años 80 y los datos que salieron la semana pasada del índice de igualdad de género del Instituto Europeo de Igualdad nos daban el 8º país. Estamos bien. O sea, te quiero decir que sí que es verdad que muchas veces miramos todo lo que queda por hacer, pero también hay que decir que en una generación, en poco más de una generación, nos hemos consolidado como un país avanzado en igualdad, donde la situación de la mujer también en esto es privilegiada. Entenderme bien, solo tenemos un 14%. Y de ese 14%, mucho viene por esos elementos de corresponsabilidad que todavía no se han dado. Es decir, que si elimináramos esas jornadas, esas excedencias, esos no promociono porque eso implica que no puedo o que tengo que tener más presencialidad en casa, etcétera, pues a lo mejor no es el 14%. Y esos elementos son muy difíciles de corregir desde la empresa o incluso desde el sindicato o desde un reglamento de igualdad, ¿no? Pero vamos, que lo estamos haciendo bien, que hay que estar orgullosos también.
Muy bien. ¿Hay alguna otra preguntita por aquí? Bueno, de cosas de las que ya habéis hablado, pero alguna que no habíamos comentado. ¿Comenta alguien, Maricruz, qué pasa en la administración pública, en ayuntamientos o mancomunidades que varían mucho de número de personal en poco tiempo? Es que no sé muy bien si tengo que contestar yo ni qué bien tengo que contestar, porque claro, esa realidad tiene que estar desde el punto de vista de la perspectiva de género, si es lo que estamos tratando, ¿no? Los datos, por supuesto, tienen que estar contemplados en el registro, que es esa foto, y esa doble foto que tiene que hacer la empresa en dos momentos del año dentro del plan de igualdad, pues yo creo que analizar los casos de eventualidad en la administración y tratar de responder a la causa si existe o no existe, quién ocupa esos puestos de trabajo, también es una función que tiene que atender la comisión negociadora del plan de igualdad en el diagnóstico para corregirla. Desde el punto de vista del puesto de trabajo que se ocupa y de la retribución, porque en ese diagnóstico va todo, ¿no? Y en ese informe que la comisión negociadora tiene que aportar y que formará parte del contenido del plan de igualdad, estará eso también inserto. No sé exactamente cuál es la duda. Bueno, si no, de todas formas, también tenemos que dejar espacio para el ciclo de seminarios del año que viene. Eso. Ahora es un arrancar y el próximo año este tema lo vamos a retomar y ya con esa distancia, con esa perspectiva que nos puede dar estos meses de puesta en marcha, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo la labor que ha realizado Irene, sobre todo eso desde su área de conocimiento un poco alejada, pero que sin embargo la función ha sido perfecta. He aprendido mucho, he de decir. Y también el agradecimiento, en primer lugar, a todas las personas que han participado, que han asistido a este conjunto de seminarios y de actividades que hemos tenido también en la Semana de la Ciencia. Es decir, que digamos que son la razón de ser de los ciclos de igualdad, de seminarios de igualdad. Es decir, nos queremos ver qué es lo que podemos aportar desde la universidad, pero además dando el protagonismo a las personas, a las instituciones, a las entidades que trabajan en la realidad. Es decir, no es una visión desde la academia hacia afuera, sino desde la realidad, a enriquecernos también a la academia. Y de ahí que lo que decía Saray, el interés en este seminario y en los demás de que participen no tanto personal académico, sino sobre todo los que tienen gran experiencia como Cristina y como Olimpia. Además, agradezco muchísimo a Olimpia el esfuerzo que ha hecho para poder estar aquí, al igual que a Cristina, a Saray y a Fernando. Solo por terminar, ya dichos los agradecimientos, es que hay, creo que, unas cosas que son constantes o tres cuestiones constantes que han vuelto a salir en el seminario de hoy. En primer lugar, lo habíamos dicho al principio, la importancia de la educación, la importancia de la formación en todos los niveles para ese cambio, ese repensar, ¿no? que también dice Irene, es repensar todo, hay que repensarlo todo. En segundo lugar, y lo habéis dicho, ya ha salido también en otros seminarios, por ejemplo, y actividades en las actividades en las que estaban las mujeres policías, mujeres militares, es decir, la necesidad de referentes también mujeres, es decir, vosotras sois referentes ya, ¿no? Pero bueno, hacen falta para que haya un cambio. Y en tercer lugar, y es ese cambio, esa lucha por la igualdad de género, la igualdad entre las mujeres y los hombres, redunda en una mejor sociedad. Es decir, redunda al final en beneficio de todos, incluso, lo hemos dicho algunas veces, incluso de los negacionistas, incluso de las personas que no quieren mirar que hay esa brecha salarial. Es decir, seguramente de
las consecuencias que haya de la puesta en marcha, en concreto de lo que hemos hablado hoy, ¿no? de estos elementos para la igualdad retributiva, se van a salir beneficiados o se van a beneficiar también muchos hombres, ¿no? Por lo que decía Olimpia, o sea, al menos una vez al año se sabrá, se tendrá una visión en conjunto de cuál es esa realidad salarial, ¿no? Insisto, como en otras materias ha pasado, con no sé qué medidas que han sido para proteger a las mujeres trabajadoras embarazadas, al final han beneficiado y benefician hoy en día a todas las personas. De ahí que, bueno, pues el año que viene insistiremos en todo esto y espero contar también con vuestra presencia como ponentes y también de todas las personas que han asistido a estos seminarios. Por mi parte no tengo nada más que decir, solamente si queréis añadir algo más y si no nos despedimos con un hasta pronto. Muchas gracias, pues un abrazo a todas, a todos. Un abrazo, Jorge, Sara, Irene y a todos los que nos han estado escuchando. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, de verdad me siento privilegiada de haber formado parte de este seminario esta tarde y gracias a las personas que asistiendo y sin este contacto han formulado preguntas y han mostrado interés en este tema. Gracias por la implicación y gracias por seguir organizando actividades tan interesantes. Espero que mantengan este formato presencial, online, para los que vivimos y las que vivimos en estas islas, en esta región ultraperiférica, que es Canarias, podamos seguir disfrutando de las actividades que se organizan en el territorio peninsular, que nosotros y nosotras no podemos llegar en ave ni en tren y siempre estamos condicionados al avión. Y nos facilitaría mucho poder tener ese contacto y disfrutar de la cercanía, que se hace tan complicada y que solo cuando hay un congreso, hay un evento, podemos estar cercanos o podemos acercarnos a personas como Olimpia, en este caso Cristina, que de verdad, insisto, ha sido un privilegio escucharla y conocer los entresijos de la elaboración de los reglamentos. Muchas gracias a Jorge, a Eva, a Irene por su labor y gracias por contar conmigo. Buenas tardes a todos y todas.